Espero que me escuchen. Me parece un poco extraño hablar y no escucharme. Bien, buenas tardes. Yo soy Sorina Teleanu y voy a moderar esta última sesión del itinerario parlamentario. Vamos a hacer que esta sesión sea un poco más interactiva, así que espero que contribuyan ustedes de manera activa como miembros del Parlamento. Y también nos gustaría contar con la participación también con otras partes interesadas. El tema de esta sesión para esta siguiente hora es algo que hemos abordado en estos 2 días en el itinerario parlamentario y trata de la confianza digital y cómo tratar el contenido nocivo en línea. Así que seguramente repetiremos parte de los temas que ya hemos visto, pero veremos qué están haciendo los parlamentos a nivel nacional y a nivel regional en relación con estos temas. Y espero que ustedes aquí presentes en la sala puedan contribuir con sus propias experiencias desarrolladas en sus países y regiones. Tenemos 5 invitados aquí con nosotros en el panel y vamos a escuchar sus comentarios. Y tenemos a Nusha Rahman, senador de Pakistán, a Franco Metaza, diputado de Mercosur, Yogesh Bhattarai, diputado de Nepal, Svetlina Penkova, diputada del Parlamento Europeo, y Ashley Souls, diputada de Sudáfrica. Entonces voy a hacerles muchas preguntas y pido que me respondan a las preguntas, especialmente desde el punto de vista de su trabajo y cómo abordan ustedes estas cuestiones. Bien, como hablamos del contenido nocivo, no es fácil definirlo. Entonces, ¿cuáles son los principales daños en línea que afectan a los ciudadanos de su país o región? Si estamos hablando de la Unión Europea o de Mercosur. ¿De dónde proceden estos daños? ¿De la desinformación, del sesgo algorítmico, del diseño de la plataforma? Otras fuentes, y como la inteligencia artificial es el tema del día, se observan nuevos riesgos relacionados con la IA generativa en cuanto al contenido nocivo en línea. Y otra pregunta: ¿qué leyes, si hay, ha aprobado su Parlamento para hacer frente a los contenidos nocivos o mejorar la confianza en línea? ¿Y cómo abordan estas leyes? Gracias. ¿Cómo abordan las responsabilidades de los distintos agentes y el sector privado en particular, ya que estamos hablando sobre todo de redes sociales y las plataformas de redes? ¿Y cómo se asegura de que las medidas para abordar los daños en línea no socavan la libertad de expresión, el acceso a la información, la privacidad y la seguridad? ¿Y cómo se aseguran de que cumplen con el imperio, el Estado de Derecho, tanto a nivel nacional como regional? Y más allá de la legislación, si podemos abordar este tema también, ¿qué están haciendo sus parlamentos o qué podrían hacer sus parlamentos para apoyar más la confianza en línea? Por ejemplo, educación, alfabetización digital, mediática, campañas públicas. O sea, ¿qué otros programas están desarrollando que no sean solo legislación? Y ahora, en cuanto al aspecto negativo, ¿hay algo que quisiera compartir, algún ejemplo de algo que no ha funcionado y lo que se ha aprendido? O sea, muchas preguntas para ustedes. Pueden responder a las que quieran de toda esta serie de preguntas, pero me gustaría que abordaran estas preguntas y hablen de ejemplos también. Y vamos a seguir el orden de las introducciones. Entonces invito a la señora Rashman a empezar. Muchas gracias. Es un honor poder participar como panelista en esta plataforma tan importante. Y ha hecho las preguntas pertinentes, yo creo. La revolución digital que empezó como un susurro es hoy una realidad que no podemos negar. Y la transformación no espera por nadie. Todos sabemos que la generación Z de hoy y las generaciones subsiguientes
pues esto ya no es nuevo para ellos, esto es lo normal para ellos. Es así como viven, como respiran, como duermen. Y las relaciones, las identidades, las economías, incluso la comprensión de la política, todo está formado por la tecnología que está evolucionando cada hora. Entonces, como parlamentarios, necesitamos cambiar de mentalidad, yo creo. Tenemos que cambiar la manera en que enfocamos estos temas, porque la evolución no es una revolución, sino que ha sido una evolución constante en estos últimos 15 años y ha habido un cambio importante en cómo ha crecido la generación más joven, la generación Z. Entonces, tenemos que hacerles partícipes. Estas realidades nuevas pueden elevar o pueden ser explotadas. Entonces, las herramientas digitales son neutras por diseño, pero no por consecuencia. Pueden educar, pero también pueden manipular y dividir. Y nuestra función como formuladores de políticas es guiar esta fuerza de manera responsable. No sobreregular, sino guiar, protegiendo las libertades, pero dejando a los ciudadanos protegidos por los daños en línea. Los daños en línea, hemos descubierto que en los últimos 10 años se ha desarrollado este ecosistema digital y nos damos cuenta ahora que no hay fronteras. Internet no reconoce banderas o fronteras. Estamos intentando legislar en nuestros propios países pensando que va a regularlo, pero ¿qué estamos viendo? En línea, en una parte del mundo, lo que pasa ahí puede afectar en las vidas de otras personas en otras partes del mundo. O sea, el contenido en Pakistán podría dañar a alguien viviendo en Occidente o a alguien viviendo en los bosques, pero la política digital tiene que desarrollarse en un espacio de cooperación internacional y no solo como una normativa nacional. Entonces, ¿qué hacemos? Promulgamos la ley de ciberdelincuencia el 2016, con mucha oposición por parte de diferentes grupos de interés. No voy a decir un nombre en particular, una persona en particular, pero era una mentalidad. Y la mentalidad estaba gobernada por el temor de que iba a haber un límite sobre la libertad de expresión, pero no fue así. Lo que estábamos haciendo era promulgar una ley dando derechos a las personas y reconociendo los derechos que tienen fuera de línea en línea. Entonces, queríamos proteger a los grupos vulnerables, las niñas, las mujeres, darles los derechos. Y esto se convirtió en la base de la ley que después fue promulgada para proteger a los ciudadanos. Pero hay una responsabilidad en los gobiernos. El progreso digital tiene que apoyar, defender la dignidad humana, la libertad democrática y dar acceso a todos. En Pakistán vimos que incluso con la ley, las plataformas de redes sociales continuaron tratando nuestras solicitudes como si no estábamos a 2 kilómetros sobre la tierra, como si no nos impactara la ley. Y decidieron elegir qué contenido iban a eliminar y qué contenido iban a mantener en las plataformas de redes sociales. Es un reto en nuestro país. Cuando los reguladores piden que se elimine el contenido, y les puedo dar un ejemplo. Hay un contenido relacionado con una niña que está estudiando en la universidad, que está siendo acosada y han creado contenido en inteligencia artificial, otros medios, pero parece real. Cuando ese contenido se elimina, la vida de esa niña ha desaparecido. Y yo, cuando estaba legislando, vi cientos de ejemplos, niñas que se suicidaban, que se tiraban por la ventana. En mi país, cualquier insulto a una niña tiene efectos muy nocivos. Incluso si no morían físicamente, morían emocionalmente. Y tenemos que tener mucho cuidado con esto, porque vivimos en diferentes culturas y las plataformas de redes sociales tienen que tener esto en cuenta, tienen que ser sensibles a nuestras diferentes culturas. Y este es el reto, cómo hacer que las plataformas de redes sociales sean sensibles ante las diferentes culturas. Para ellos, nosotros somos ingresos. Todas las publicaciones en redes son ingresos y no hay diferencia
entre el Occidente y Oriente. No, lo que hay aquí es una diferencia entre esas solicitudes de eliminación de contenido y generación de ingresos. Y queremos que estas plataformas hoy día, queremos todos juntos utilizar estas tecnologías sin temor a que este contenido vaya a ser nocivo para nuestros hijos, para nuestras niñas, para las mujeres, para los grupos vulnerables. Yo he sido ministra de Tecnología y todos creemos que tenemos que explorar y queremos asegurarnos de que vamos a utilizar la tecnología para darle forma al futuro en términos de transparencia, para tener más eficacia y eficiencia. En el Senado de Pakistán, por ejemplo, queremos hacer progresar la visión de la tecnología y el presidente del Senado ha tomado pasos concretos para desarrollar una herramienta para apoyar a los parlamentarios que ofrece guías en diferentes idiomas y transforma el servicio. Y es una herramienta que estamos utilizando. O sea, que en el Senado estamos utilizando la tecnología, pero volvemos al tema en sí. ¿Durante cuánto tiempo vamos a continuar esperando a que se utilice la tecnología de manera positiva cuando los abusos en línea continúan? ¿Y cuánto tiempo van a necesitar las redes sociales para escuchar a los gobiernos y sus solicitudes de eliminar contenido nocivo y para asegurar los derechos de los grupos vulnerables y no vulnerables de manera igual en línea? Estamos ya cansados de esperar y yo instaría a todos los parlamentarios a que se reúnan para formular una estrategia conjunta con la que podamos hablar de manera colectiva con las redes sociales, las plataformas y proteger a nuestros ciudadanos vulnerables en nuestros países para asegurarnos de que sus derechos fuera de línea estén tan garantizados como en línea. Y esta es mi solicitud humilde. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por plantear tantos temas en la mesa. Si me permite una pregunta. ¿Se promulgó la ley en el Parlamento, la ley que mencionó usted? Perdón. Sí, señora Raman, si me permite una pregunta. Lo siento, es que no le escucho bien, tengo que poner los auriculares. Uy. Si me permite entonces una pregunta. Ha dicho que estaba trabajando en la ley de ciberdelincuencia. ¿Se promulgó? Sí, se promulgó en el 2016. Empecé a trabajar en ello en el 2014. Me llevó 2 años con un esfuerzo colaboratorio, incluir a todos los parlamentarios. He escuchado a la sociedad civil, a las ONGs, a los grupos independientes, a los medios de comunicación, porque como dije, Internet, bueno, todo lo que pasa en Internet se percibe como una actividad que podría limitar la libertad de expresión y no es así. No se trata de limitar la libertad de expresión, creemos en ello, se trata de proteger a los niños, a las mujeres y todos los segmentos vulnerables. Y en este caso también los hombres, los niños son también vulnerables porque la dignidad de una persona es extremadamente importante y hay que protegerlo. Y esto es lo que necesitamos que entiendan los medios, las redes, que no estamos luchando contra las libertades, no. Estamos hablando contra la propaganda, las noticias falsas y necesitamos proteger a nuestros ciudadanos de esto porque da lugar a acoso y da lugar a otras situaciones vulnerables que tienen que ser penalizadas con nuestras leyes. En el 2016 promulgamos la ley de ciberdelincuencia con esta ley y este documento aborda la representación de todos los parlamentarios en las
dos asambleas. Gracias. Ahora le paso la palabra al señor Metaza para que comparta sus experiencias. Hola, buenas tardes a todos. Voy a hablar en español, que es una de las lenguas oficiales. Al Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas, al Parlamento de Noruega y a la Unión Interparlamentaria, la UIP, por la organización de este importante Parliamentary Tracking en el marco del Foro para la Gobernanza Global de Internet. Mi parlamento es el Parlamento del Mercosur, es el Parlamento regional de Sudamérica, está compuesto por Brasil, por Argentina, por Uruguay, por Paraguay y Bolivia. Está terminando de acomodar su legislación interna para poder ser un miembro pleno. Somos 100 parlamentarios y estamos teniendo un debate muy acalorado en estos momentos en nuestra región respecto a estos tópicos. Recogiendo una de las preguntas que marcó Sorina al comienzo de este panel, bueno, los contenidos nocivos que nosotros vemos con mucha preocupación actualmente en nuestra región, estamos empezando a listarlos y a poder de alguna manera codificar de qué se tratan. Estamos hablando nosotros de racismo, estamos hablando de xenofobia, estamos hablando de homofobia, estamos hablando de violencia explícita, banalización del uso de drogas y uno en particular sobre, como vos pediste ejemplos, Sorina, voy a hacer un ejemplo de un proyecto que presenté yo en mi parlamento respecto a algo que quizás no tiene una traducción exacta en el mundo angloparlante. Nosotros hablamos de gordofobia. It would be like a phobia to fat people, right? Que nosotros lo que planteamos al respecto es que hay contenidos que son tan nocivos en las redes sociales, específicamente en Instagram, específicamente en TikTok, que llevan a las niñas jóvenes, a la población en general, pero nos preocupa mucho las niñas jóvenes, a tener comportamientos que tienden a la anorexia y a la bulimia, que tienden a lo que llamamos eating disorders. En este sentido nos preocupa mucho lo que las imágenes generan. Hemos hecho pruebas y registrándote en redes sociales, poniendo que sos una niña de 13 años, los contenidos con los que te bombardean son contenidos de imágenes. En algunos casos reales, en otros casos fake, hechas con inteligencia artificial, de cuerpos extremadamente flacos, imposibles de lograr de manera natural, y a continuación consejos para tener dietas extremas, y a continuación consejos o publicidades sobre cirugías. En Brasil, por ejemplo, han empezado niñas de 13, 14 años a ir al médico por su cuenta a consultar por la posibilidad de tener cirugías estéticas. Estamos entrando en una situación muy compleja en lo que son los contenidos nocivos. Y esta dicotomía que hay entre, bueno, regular o libertad de expresión, yo ahí la verdad es que les quiero decir que me parece que jamás las regulaciones, cuando se dan en los parlamentos, en donde están representados todos los estamentos sociales, todas las expresiones políticas, bueno, jamás van a ir en contra de la libertad porque justamente las regulaciones expresan la voluntad de la mayoría. Yo les doy un ejemplo. Cuando empezó a haber autos, vehículos a motor en nuestras sociedades, en el mundo real, había que ponerle un límite a la velocidad. Había que prohibirle a los niños que manejen y eso no iba en contra de la libertad de nadie. Bueno, yo creo que hoy el scrolling permanente al que estamos sometidos todos es tanto o más dañino como ir con un vehículo a toda velocidad sin saber qué hay enfrente o sin tener un semáforo. Y por último quiero recoger algo que escuché mucho ayer, que escuché esta mañana y me parece que es una preocupación que tenemos todos. Al menos, bueno, aquí hay muchos stakeholders en el auditorio, pero quizás es algo que escuché sobre todo de los parlamentarios, y es cómo el otro asunto, que es la desinformación y las fake news, afectan a nuestra democracia. Democracia que nosotros como parlamentarios tenemos la obligación de tutelar y de cuidar. Miren, yo les voy a dar un ejemplo. En mi país, en Argentina,
empezó a circular sistemáticamente una fake news respecto a una de las líderes de mi país, que fue presidenta 2 veces y que es la principal líder de la oposición, que se llama Cristina Fernández de Kirchner, respecto de corrupción, con muchos mensajes de odio, y esto se viralizaba por todas las redes. ¿Qué terminó pasando? Bueno, una persona que consumió tanto estos mensajes de odio se apareció en la puerta de la casa y le disparó un tiro en la cabeza. Afortunadamente la bala no salió, pero fíjense hasta dónde pueden las fake news y la desinformación llegar. Hoy ha sido puesta presa por el actual presidente de turno en el marco de una gran confusión de fake news y desinformación. Entonces, tenemos la obligación como parlamentarios de ponerle un freno o al menos matizar lo que son las redes sociales, lo que es Internet sin gobierno, como decía aquí la senadora, para cuidar nuestras democracias. No es justo que nuestras democracias, que es lo último que nos queda en este momento complejo, en donde en cualquier momento explota una ojiva nuclear, lo único que nos queda para resguardar a la humanidad son las democracias. Cuidemos, por favor, las democracias. Gracias. Thank you also. Gracias y gracias por presentar esto de imponer las reglas con el ejemplo de los vehículos a motor. Y en el Parlamento de Mercosur están teniendo este tipo de debates y están viendo si van a hacer alguna colaborativa a través de los diferentes países en cuanto al contenido dañino. Y no digo en la legislación solamente, pero también cómo tener más capacidad en los usuarios para que ellos también saben cómo maniobrar cuando hay contenido nocivo, porque no siempre los gobiernos pueden hacer todo, pero también preparar a las personas. Sorina, es importante lo que vos preguntás. Hoy en el Parlamento del Mercosur, si hay algo en lo que tenemos consenso, es en que las empresas pueden hacer más de lo que están haciendo, que tienen los presupuestos, que tienen el dinero y que no están haciendo los esfuerzos suficientes para poder poner un freno a lo que son los contenidos nocivos, los contenidos dañinos y las fake news. En eso estamos absolutamente de acuerdo, creemos que hay que ir por ahí. I think I'm already seeing a comment. Yo creo que hay una cosa que estamos viendo aquí en común entre muchos, que debe haber más rendición de cuentas de las plataformas y las entidades privadas, pero bueno, más adelante. Y ahora el señor Bataray. Gracias. Sus excelencias, delegados, parlamentarios, señores y señores, amigos de la prensa, buenas tardes. Es un gran honor estar hoy aquí representando la República Democrática de Nepal y les agradezco mucho a los organizadores, sobre todo la ONU y el gobierno noruego, por crear este espacio donde podemos intercambiar nuestras experiencias y nuestro conocimiento colectivo. Los temas que tenemos por delante, el ecosistema de Internet, es un gran reto en nuestra época. Es importante para este viaje democrático en el que nos encontramos. Y puede haber transformación digital y se ha abierto con las redes sociales una avenida a las experiencias y podemos conectar nuestras comunidades tan diversas y tener plataformas para que haya contribución cívica en línea. Puede ser una fuerza considerable para la democratización. Sin embargo, hay desafíos complejos y hay daños concretos, desinformación que pueda destruir el tejido social. Y el acoso en línea y el silenciar las voces vulnerables. Y los gobiernos responsables tienen que dirigirse a estos asuntos. En Nepal estamos en el medio de
conversaciones nacionales acerca de cómo alcanzar ese equilibrio entre mantener la libre expresión y al mismo tiempo proteger a los ciudadanos del daño. Y esto se refleja en la propuesta legislativa que se está debatiendo, incluyendo la propuesta sobre redes sociales y el ámbito digital. Queremos crear un ámbito seguro en las plataformas digitales, contribuyendo a los valores universales de derechos humanos, y yo creo que debemos continuar haciendo este trabajo, pero tener cuidado porque la libertad de expresión es muy importante y el artículo 19 establece el derecho a la información y la comunicación como un derecho fundamental. Y el Parlamento no va a aceptar ninguna ley que contradiga este artículo. En Nepal tenemos una comisión de información y hay una agencia de supervisión que es independiente, y hemos estado participando de un programa organizado por organizaciones de la sociedad civil, donde hay discusiones sobre el derecho a la comunicación, el derecho a la información, y nos preocupan la información errónea y la desinformación y el impacto que ellos tienen sobre la sociedad. Y la posibilidad de que pueda dividir la sociedad basado en orígenes, género, casta, etcétera. Y la información errónea y la desinformación también están teniendo un impacto sobre diferentes eventos en el mundo de hoy. Y estoy convencido que cuando los derechos cívicos, las sociedades abiertas, la democracia, el acceso universal y la participación cívica pueda hacer que haya que rendir cuentas al público en general. Y debemos fortalecer la soberanía nacional y de los pueblos. Y las plataformas digitales deben ser regulados, no controlados, a través de las colaboraciones y la solidaridad. Y lo más efectivo, lo más sostenible es a través del Parlamento y las instituciones democráticas. Y creemos que cuando el ecosistema de Internet sea sano, entonces el resultado también puede ser beneficioso para todos y puede haber conexión real entre la gente y puede hacer más fácil la vida y pueden participar las comunidades vulnerables. Y podemos reafirmar nuestros compromisos colectivos con estos principios. No miremos solamente las dificultades, sino también nuestras aspiraciones más profundas. Y con nuestro respeto a los derechos humanos podemos contribuir a un futuro sano, también muy abierto. Muchas gracias. He tomado muchas notas mientras hablabas y me gusta cómo dices que lo que necesitamos es gobernanza responsable. Yo creo que son puntos muy importantes encima de la legislación y que las redes sociales tienen que ser regulados pero no controlados. ¿Cómo trabajan ustedes en esta legislación con las plataformas digitales? ¿Hay diálogo con ellos? ¿Cuál es la relación? Bueno, recientemente se presentó la ley de redes sociales y plataformas digitales y se ha debatido con muchas partes interesadas en diferentes partes, diferentes organizaciones, y escuchando sus preocupaciones. Es un proceso que no se ha concluido todavía, está en marcha y espero que podamos tener una ley sólida en este ámbito. Muchas gracias.
Muchas gracias. Entonces voy a tocar temas de legislación específica porque hemos escuchado unos cuantos ejemplos, pero tenemos una fe en que Europa sigue siendo líder en el campo de legislación digital y estamos ahora todavía en el punto de implementación, pero hablando de la legislación de la Unión Europea, se representan 27 Estados miembros, entonces permítanme enfatizar, comenzar por presentar la legislación más reciente y voy a comenzar con la ley de servicios digitales, que es como la ley pionera del ámbito europeo, hablando del espacio digital. Entonces, la idea de esta ley es lidiar con muchas de las problemáticas que se vienen mencionando, por lo menos este día de hoy. Entonces, protegiendo a grupos vulnerables, protegiendo a los niños, combatiendo la ciberdelincuencia, el contenido dañino, la desinformación. Entonces, todo básicamente es parte del contenido de este marco legislativo de la Unión Europea. Pero, por supuesto, no puede funcionar por sí solo. Entonces, hay que tener legislación de apoyo y ahí la ley de mercados digitales entra en juego, por ejemplo, que complementa a través de una legislación clara en la economía digital, porque promueve más opción para los consumidores y la interoperabilidad de los proveedores de servicios digitales. Y aquí también cabe mencionar las legislaciones de privacidad, donde se quiere asegurar el control de los usuarios y consumidores sobre sus datos personales y al mismo tiempo facilita el intercambio de datos. Entonces, estamos protegiendo los derechos humanos en el espacio digital. Y cuando menciono la legislación de privacidad, es una de las legislaciones más populares de la Unión Europea y también la más controversiales. Y la semana pasada en la institución terminamos las negociaciones del reglamento de procedimiento para tratar los casos que cruzan fronteras. Entonces hay que ser muy pragmáticos, que las problemáticas que estamos resolviendo ahora en la realidad de mañana van a ser muy diferentes, entonces hay que ser súper flexibles y ha sido muy difícil para los reguladores en todo el mundo, que no puedes simplemente predecir cuáles van a ser esas dificultades en estos segmentos económicos como es el ámbito digital. Y se ha hablado de la protección de los seres humanos y el marco principal en el área legislativo de la Unión Europea, pero permítanme mencionar una cosa que está en proceso también, es en cuanto a la libertad para la prensa y los medios de comunicación. No es legislación necesariamente, sino que es un plan para fortalecer la libertad en el ámbito de la prensa y los medios de comunicación y promover el pluralismo al mismo tiempo. Y lucha contra la desinformación que hemos observado que ocurre en periodos de elecciones, por ejemplo, y la injerencia extranjera. Estos son retos globales muy importantes que tenemos hoy día. La libertad de la prensa, esta propuesta o este plan que está siendo negociado, intenta proteger la independencia de los medios de comunicación, también fomenta la transparencia en cuanto a la propiedad de los grupos periodísticos y también
la transparencia en cuanto a la publicidad. Y bien, y estos son los problemas que estamos intentando solucionar. Pero si me piden que resuma las 4 principales prioridades que tenemos como miembros del Parlamento Europeo trabajando con estas legislaciones, bueno, hay muchas más que 4, pero he elegido estas 4 para la sesión de hoy. La primera, estamos intentando mantener esta transformación centrada en las personas. Es decir, queremos la transformación digital, pero protegiendo a los ciudadanos. También queremos luchar contra el odio en línea y la desinformación. Como he dicho, la DSA es una de las legislaciones que nos permite aplicar estos mecanismos para luchar contra la ciberviolencia. Tercero, esto ya se ha mencionado, la alfabetización digital y la resiliencia. Sin abordar este tema no vamos a poder aplicar las leyes propuestas con éxito. Entonces, la estrategia actual de la Unión Europea está centrada en la educación digital. Y por último, pero no por ello menos importante, es la seguridad de los niños en línea. Hemos escuchado muchas sesiones dedicadas a este tema en el IGF. Mañana habrá otra, pero la generación más joven desempeña una función muy importante y tenemos que asegurarnos de que esté bien protegido. Y esta protección tiene que estar dirigida hacia los más vulnerables y los menores de edad. Y si me permiten estos últimos 30 segundos, bien, cuando hablo desde el punto de vista de la Unión Europea, hay que tener en cuenta que somos 27 Estados miembros y cada uno de estos Estados miembros tiene legislaciones diferentes y experiencias diferentes. Y quisiera compartir ahora la experiencia de mi país, de Bulgaria. Pues nosotros estamos teniendo problemas a la hora de implementar toda esta legislación que les acabo de listar. Pero tenemos un sector de la sociedad civil muy activa que de momento está lanzando muchas campañas enseñando a los jóvenes a identificar las noticias falsas, la fake news, y a que sean más conscientes de la importancia del pensamiento crítico. Es decir, enseñarles a analizar las fuentes de la información que están recibiendo, que sepan de dónde viene esa información, porque hemos observado que falta esto en las generaciones más jóvenes. A veces reciben la información y no se preguntan de dónde viene. Y quería mencionar este ejemplo porque sí, afrontamos muchos retos, pero aquí sí tenemos el apoyo del gobierno y tenemos una sociedad civil activa que hace que esto todo sea posible. Muchísimas gracias por plantear estos 2 puntos tan importantes. Primero, en cuanto al cumplimiento de la ley. Una cosa es tener la ley, pero después hay que hacer cumplir estas leyes. Y yo soy de su país vecino, de Rumanía. Estamos viendo los mismos retos. Comentarios muy válidos en cuanto a la alfabetización digital y del pensamiento crítico. Pero no solo en los jóvenes, en todos. Creo que todos deberíamos pensar de manera más crítica cuando estamos accediendo a información en Internet. Y algo más que quisiera añadir. ¿Cómo se conecta la inteligencia artificial con esto? Con los entornos seguros. ¿Cómo se exige más transparencia, por ejemplo, por parte de los actores privados? Quizá alguien no estará de acuerdo conmigo, habrá gente que no estará de acuerdo, pero la ley para la inteligencia artificial, tal como está ahora en la legislación europea, es probablemente la mejor. Protege a la gente, centrada en las personas, y hemos visto muchas críticas, pero lo que queremos hacer es asegurarnos de que haya innovación, pero lo primero debe proteger a los ciudadanos. Tenemos que asegurarnos de que haya tiempo suficiente para que los consumidores entiendan todos los riesgos y los retos antes de implementar una tecnología. Y yo creo que este es el mecanismo de protección y como lo hemos abordado en el Parlamento Europeo. Y por ello creo que también ha afrontado numerosas críticas. Muchísimas gracias. Y podemos abordar este tema un poquito más tarde. Muy bien, pues escuchemos ahora a nuestro último orador, pero no por ello menos importante, Ashley Souls, de Sudáfrica.
Muchísimas gracias, estimados parlamentarios, estimados invitados y partes interesadas en la gobernanza del Internet. Nosotros protegemos en nuestro país la libertad de expresión y quiero darles saludos en mi lengua materna, Wunki Makri, que está desapareciendo como idioma. Es un gran honor dirigirme a ustedes en este foro tan importante donde nos reunimos para deliberar acerca del futuro de las prácticas digitales futuras. Vivimos en un mundo interconectado cada vez más complejo. En Sudáfrica hemos visto el poder de transformación de la tecnología digital, pero a la vez hemos abordado retos únicos. Un ejemplo práctico es la desinformación actual sobre para el genocidio de la minoría blanca en Sudáfrica, donde se ha tomado una decisión ejecutiva por parte de un gobierno que se basó en información disponible en línea. El gobierno de Estados Unidos tomó esa decisión en base a la información en línea. Y esto ha tenido efectos en mi país porque ha clasificado a mi grupo como un grupo que está causando problemas. Y en un colegio acogió a un colegio británico para un partido de rugby, pero se canceló porque los padres tenían miedo de nuestro país por lo que se estaba diciendo acerca de nuestro país en la Casa Blanca. Y como se dice, un niño practicando deporte es un niño que no está en los tribunales. Y necesitamos convencer a los padres a que contribuyan a otra narrativa mediante el deporte. Y queremos que ese deporte, que ese partido se celebre. Espero que alguien me esté escuchando en relación con esto. En Sudáfrica también reconocemos el impacto profundo del panorama digital en nuestro tejido socioeconómico. Vemos oportunidades para mejorar los resultados educativos relacionados con el crecimiento económico y fomentar la inclusión social. Pero también hay retos como la brecha digital, la ciberseguridad, las amenazas y la necesidad de tener marcos robustos regulatorios que protejan los derechos de todos los ciudadanos. Hasta ahora hemos podido promulgar la ley de protección de la información personal, la ley para ciberdelincuencia. Todo esto intenta regular las plataformas y para mejorar nuestras prácticas de política digital hemos adoptado un enfoque multipartito que involucra a la sociedad civil, al público en general y al gobierno para fomentar una economía digital que beneficie de manera igualitaria a todos y que también permita abordar retos locales. Queremos medidas de ciberseguridad robustas que se aseguren de que no afectan a la libertad de expresión y el derecho a la privacidad. Y Sudáfrica se compromete con alinear sus políticas con los estándares internacionales, fomentando un enfoque equilibrado que proteja tanto la seguridad como los derechos humanos fundamentales. Y como decimos en mi idioma materno, Hupsnam Balance. Como miembros de la Unión Africana queremos animar al diálogo continental para abordar los retos comunes y para mejorar la cooperación regional en el mundo de la política digital. En conclusión, la experiencia Sudáfrica subraya la necesidad de tener un enfoque diferente del reactivo. Estamos comprometidos con un futuro digital que sea incluyente, seguro y respete los derechos de todos los ciudadanos. Juntos podemos crear políticas que no solo eleven nuestras naciones, sino que también contribuyan a un panorama digital global más equitativo que exprese el corazón de la política y que priorice a las personas por encima de los beneficios. Muchas gracias. Sinabomba Kakumba. Muchísimas gracias, Ashley, por abordar también otros temas mencionados por oradores anteriores. El hecho de que debe equilibrarse entre la protección de los ciudadanos y la protección de los derechos humanos. Y no tenemos que ceder en uno para no lograr el otro. Ha hablado de la Unión Sudafricana. Entonces, mi pregunta es,
¿Hay algún ejemplo de proyecto o debate que están desarrollando en esta Unión Africana para abordar estos temas que quisiera compartir con todos? Lo siento, problema con los micrófonos. Bueno, no tenemos programas específicos, no, pero sí me gustaría mencionar el enfoque del IGF. Nosotros tenemos el IGF sudafricano y a ese nivel, a nivel regional y a nivel de continente, hay muchos programas e iniciativas que se están desarrollando y por primera vez creo que gracias a este enfoque tenemos ahora como parlamentarios la posibilidad de participar. Y creo que es la primera vez que hemos participado en el foro y es gracias a estas actividades a nivel local. Gracias y estamos muy contentos de tenerla aquí. Muy bien. Nos estamos quedando sin tiempo, pero quería escuchar las intervenciones de los participantes aquí en la sala. Entonces, por favor, preséntese primero. Muchas gracias, Sorin. Soy Vivek Savala, de Nepal, incidente para Juventud y Políticas. Gracias a todos los parlamentarios. Me ha interesado muchísimo escuchar sus experiencias y lo que están desarrollando, no solo en sus países, sino en sus regiones y continente. Han hablado de diferentes áreas de enfoque, diferentes razones. Y mi pregunta es la participación de los jóvenes en la formulación de políticas. Cada proceso que cuenta con la participación juvenil amplifica el proceso, amplifica la política, ya sea en cuanto a la implementación o al desarrollo de la política en sí, porque los jóvenes son siempre el catalista positivo. Entonces, mi pregunta para los parlamentarios en su región, ¿cómo han implicado a los jóvenes a la hora de formular políticas o quizá con programas de alcance? ¿Cómo incluyen a los jóvenes o cómo planean incluir a los jóvenes en sus programas y eventos? Muchas gracias. Bien, una segunda pregunta y después iremos respondiendo. Hola a los parlamentarios. Soy Runi de las Filipinas, miembro de la Cámara de Representantes de las Filipinas. Quisiera saber qué ideas tienen o qué experiencias concretas tienen en la lucha contra la ciberdelincuencia. En el caso de las Filipinas tenemos la Ley de Prevención de la Ciberdelincuencia con diferentes provisiones y hemos visto que puede ser usado por líderes abusivos y ha sido aprovechado para perseguir incluso a periodistas o incluso profesores que tenían opiniones diferentes al gobierno. Y ahora mismo estamos hablando de una posible revisión y enmiendas a la ley de ciberdelincuencia que tenemos, pero el proceso lo estamos abordando con muchísimo cuidado. Quisiera saber qué opiniones tienen. Muchísimas gracias. Vamos a responder primero a estas dos preguntas y después continuaremos. Entonces, en cuanto a los jóvenes, ¿cómo implican o cómo hacen partícipes a los jóvenes? Adelante. Respecto a los jóvenes, en el caso de mi país, nosotros tenemos mucho fomento a la participación de los jóvenes. Se puede votar desde los 16 años y tenemos el orgullo de tener una gran cuota de parlamentarios jóvenes en nuestras dos cámaras, en la Cámara de Senadores también. Entonces, entendemos la participación de los jóvenes desde un lugar transversal. Cada vez que hacemos una ley, al escuchar a todas las partes, obviamente atendemos a los jóvenes. Lo que no nos gusta a nosotros es segregar a los jóvenes, es decir, bueno, los jóvenes hablen entre los jóvenes y resuelvan las cosas de los jóvenes y el resto del mundo va por carriles separados. Para nosotros la juventud debe ser transversal a la construcción política en sociedad. Voy a intentar ser breve, ya que nos estamos quedando sin tiempo. Para la participación de jóvenes, como mencioné, mañana tendremos un evento para jóvenes en el IGF, pero quisiera comentar tres aspectos.
en Riad, hablamos con ellos y recibimos muchos mensajes clave, pero los mensajes clave, ¿qué eran? Pues la economía digital se reducirá si no se regula. Quieren participar, quieren formar parte de la conversación. Los niños necesitan protección. ¿No lo ven como algo que limite sus derechos? Y otro comentario interesante que aportaron fue que no quieren restricciones en cuanto a contenido publicado. Los jóvenes están por delante, yo creo, de muchos de los legisladores en cuanto a las nuevas tendencias y son una parte interesada activa. No es si quieren participar, no, tenemos que hacer que participen, tenemos que acercarnos a ellos y preguntarles. Y en cuanto a la ciberdelincuencia, quisiera darle un ejemplo de cómo se trata nuestra DSO, la Ley de Servicios Digitales. El contenido ilegal se tiene que eliminar sin retrasos una vez que se haya detectado, y esta decisión la tiene que tomar el juez y no el gobierno. Es así como nosotros hemos abordado el ejemplo específico que nos aportó el caballero. En Nepal, tenemos muchos idiomas, 125 idiomas diferentes y 125 castas diferentes. Y estamos entre la China y India, dos países muy grandes. Por lo tanto, estamos en una situación muy específica. La participación de los jóvenes es muy importante. Tenemos el foro de gobernanza de Internet y también el foro de gobernanza de Internet para jóvenes. El Parlamento les implica diferentes procesos legislativos. En cuanto a la ciberdelincuencia, tenemos la ley que cubre la ciberdelincuencia y la policía tiene poderes e investigan algunas de estas cuestiones relacionadas con la ciberdelincuencia. Y llevan los casos a los tribunales y los tribunales deciden. Muchas gracias, Sorina. Quizá debería empezar diciendo que voy a ser transparente y decir que en Sudáfrica sí que hemos intentado hacer partícipes a los jóvenes, pero ha habido un cambio en nuestra estructura gubernamental nacional y esto está empezando a cambiar. Sabrán que teníamos una mayoría en el gobierno de un solo partido desde el 94 y ahora tenemos el gobierno de la unidad nacional. Es un gobierno de coalición, por lo tanto hay diferentes enfoques aquí en el gobierno y estamos todos conformando un solo gobierno. Y esto ha hecho que sea posible incluir a más jóvenes. Tenemos dos líderes de IGF en Sudáfrica. El presidente y el vicepresidente son jóvenes, están aquí en la conferencia y, como dije, esta es la primera vez que nosotros como parlamentarios estamos participando aquí y es gracias a este enfoque diferente que tiene el gobierno que incluye las voces de los jóvenes. Y como hemos escuchado, estamos aquí hoy. Es gracias a ellos que estoy aquí hoy. Esa es una dirección muy positiva para Sudáfrica. Muy bien, hay otros comentarios y preguntas por parte del público antes de ir concluyendo la sesión. Adelante. Muchísimas gracias. Yo vengo de la República Democrática de Congo, de Kinshasa, y me gustaría abordar una pregunta. Voy a hablar en francés, si les parece bien. ¿Puedo hablar en francés? Sí. Me gustaría abordar una pregunta un poco más técnica y intensa. De la législation et des droits humains, on sait tous que c'est vrai que nous sommes des... Y sabemos que somos todos reguladores en este ámbito, pero no todos pueden promulgar una ley
y hay gente que no tiene las herramientas para hacerlo. Así que insisto en la función que juega la ONU en cuanto a los derechos humanos. Cuando entiendas la realidad del mundo, como fue en 1948, por ahí empezamos a hablar de los derechos humanos en su primera generación, digamos, y luego hubo derechos relacionados con el ámbito económico, con el trabajo. Eso fue la segunda generación. Los derechos económicos y sociales, sí puedo decir eso. Y después los derechos ambientales, los derechos ecológicos. Esa es la tercera generación de derechos. Derechos que se deben respetar de manera colectiva en cuanto al medio ambiente. Pero ahora la ONU no reconoce todavía los derechos digitales. Esa sería la cuarta generación de los derechos humanos. ¿Por qué digo esto? Lo digo porque cuando lees las constituciones en nuestros países, en muchos países simplemente han asumido e incluido lo que ha dicho la ONU en cuanto a los derechos cívicos y derechos humanos. Cuando hablamos de derechos económicos y sociales, sabemos de qué va. Pero cuando hablamos de derechos digitales, actualmente la gente no sabe realmente qué quiere decir. No sabemos qué son los derechos digitales y ni sabemos que eso es parte de la cuarta generación de derechos. Y cuando la ONU tenga un documento real sobre esto, quizás podríamos incluirlo en nuestras constituciones, en nuestras leyes, porque es bueno querer promulgar una ley, pero tienes que tener las habilidades técnicas para hacerlo también. Y esa es una responsabilidad que tenemos todos como parlamentarios y tenemos que tener una base común como la que tuvimos para las 3 generaciones anteriores de derechos. Vamos a volver a ese punto. Muchas gracias. Mi nombre es Olga Riz y soy representante del sector privado acá. Trabajo en Google y trabajo en los mercados regionales en el ámbito de la inteligencia artificial. Muchas gracias por esta conversación tan llena de conocimientos y me gustaría hacer algunos puntos y quizás reaccionar ante algunas de las cosas que ya se han dicho durante el panel. Entonces, las tecnologías como inteligencia artificial es una tecnología transformadora, sobre todo en los mercados emergentes. También reconocemos que esta tecnología tiene que desarrollarse y emplearse de manera responsable junto a la comunidad global, con el sector privado, con la sociedad civil y nuestros usuarios. Y una de las maneras en que pienso que se debe usar esta tecnología en cuanto a la regulación de contenido y las normas en cuanto al contenido que se ha hablado mucho aquí, nosotros como una empresa gestionando la plataforma de YouTube, por ejemplo, trabajamos con contenido en esa plataforma y he mirado ahora las estadísticas. En la primera parte de 2025, sea de enero a marzo de este año, eliminamos 8,6 millones de videos en YouTube que no cumplían con nuestras políticas o con políticas de los mercados donde nosotros operamos. Y una buena parte de ellos fueron eliminados antes de que nadie los viera. Entonces, no fueron publicados, sino que fueron detectados automáticamente. Y gran parte del contenido fue eliminado después de haberse visto menos de 10 veces. Entonces, ¿cómo podemos usar inteligencia artificial para maniobrar el tema del contenido nocivo en nuestras plataformas? Y quería mencionar estas estadísticas debido a lo que se ha dicho aquí, pero entonces empresas como Google y la necesidad de
hacer un esfuerzo en trabajar en la formación de parlamentarios, en el uso de inteligencia artificial y también acerca de cómo puede contribuir inteligencia artificial en los mercados emergentes, sobre todo para un crecimiento económico. La semana que viene nosotros vamos a reunir reguladores en Londres para hablar durante 3 días de regulaciones, incluido el tema de inteligencia artificial, la nube y temáticas de contenido. Es un trabajo que venimos haciendo durante muchos años. Tenemos programas parecidos en todo el mundo, sobre todo en los mercados emergentes. Hay otro programa que quería señalar que está disponible para todos realmente y sobre todo para los que trabajen en el dominio público. AI Campus se llama, es en colaboración con Apolitical, una ONG basado en Gran Bretaña, un programa para los servidores públicos para hablar de estas temáticas. Tenemos 7 cursos ahora disponibles que tratan diferentes temáticas de inteligencia artificial y más de 100 servidores públicos ya han pasado por estos programas y estos cursos y todos los presentes aquí pueden hacer uso de ese contenido y vamos a asegurarnos de que esté siempre actualizado y mejorado porque las cosas se desarrollan rápidamente. Muchas gracias. Gracias a ti. Algunas cosas breves, por favor, que sean breves. Ahí. Hola, soy Anne McCormick de Ernst Young y también del sector privado, pero de otra perspectiva. Es muy importante no simplificar el sector privado porque hay empresas, hay innovadores, empresas grandes, pero también organizaciones. Nosotros trabajamos con clientes en casi todos los países de esta sala, con clientes muy diversos. Vemos una necesidad de claridad en cuanto a cuál es la inteligencia artificial fiable y hay cada vez más partes grandes y pequeñas en el sector económico a medida que se va usando cada vez más la inteligencia artificial. Entonces pido que consideren los diferentes aspectos del sector privado, no solamente las empresas grandes que siempre están en los titulares, pero hay diferentes necesidades que los estamos cubriendo, partes interesadas, empresas, y que nos preocupa la gobernanza de inteligencia artificial. Vemos inversores y empresas de seguridad que preguntan, ¿cómo sabes que la inteligencia artificial que estás comprando cómo conoces sus riesgos, sus limitaciones? ¿Eres responsable tú? ¿Cómo la puedes usar con confianza? ¿Cómo te puedes asegurar que tus empleados, tus propios clientes, tu reputación como empresa se mantenga todo eso? Entonces, es muy importante no sobre regular sí, pero tienen que ser los mecanismos adecuados para que haya transparencia, que no sea una caja negra y que haya rendición de cuentas a través del ciclo de vida de la inteligencia artificial con supervisión independiente, evaluación independiente, para que todos podamos usar esta tecnología con confianza y para que podamos sacar lo mejor de ello. Hay muchas voces económicas, el sector privado tiene muchos matices y quiero subrayar eso. Muchas gracias. Y otra cosa, si puede ser súper breve, por favor. Muchas gracias. Sí, voy a ser breve. Yo soy de Estados Unidos, trabajo con innovación y una pregunta, si pueden responderla. En cuanto al espacio de información digital, me encantó escuchar el tema de la libertad de expresión y pensar en ese equilibrio de salvaguardar
la libertad de expresión y la libertad de prensa, y sobre todo a través de esta nueva iniciativa de la Unión Europea. Y tengo curiosidad, estas ideas de cómo se definen estas cosas, el acceso público a la información es muy amplio y hay espacios tradicionales de periodismo y después hay otros productores de noticias, y los ciudadanos también necesitan quizás esa protección también sobre su libertad de prensa, libertad de expresión. Y entonces, en cuanto a las legislaciones, cómo ponerlo en práctica, sabemos que los gobiernos pueden cambiar con el tiempo, y para que no terminan ser utilizados de una manera dañina. Estoy mirando el anfitrión aquí para ver si podemos tener 1 minuto por orador para puntualizar un poco esto. Entonces, a ver, reflexionando un poco sobre eso. Para la ejecutiva de Google, what's your name? Olga. Una buena y una mala. I'm going to speak in Spanish, sorry. Una buena y una mala. Creo que la experiencia de YouTube Kids es una experiencia muy virtuosa porque genera un ecosistema digital distinto. Las redes sociales no lo tienen. Esto es como si en la vida real nosotros permitiéramos que los niños entren al casino. Bueno, cuando entran a Instagram es como un niño entrando a un casino o a una discoteca. La experiencia de YouTube Kids de generar un ecosistema distinto con un algoritmo absolutamente controlado me parece muy exitosa, y para que le podamos exigir al resto de las empresas. Y después una crítica, yo no sé si usted se acuerda, Olga, pero en el año agosto del 20, en el panel de conocimiento de Google de Argentina, cuando usted buscaba el nombre de quien era la vicepresidenta de ese momento, Cristina Fernández de Kirchner, figuraba ladrona de la nación argentina. Ladrona. Eso en el panel de conocimiento, hubo un juicio al respecto. Bueno, este tipo de cosas, si le pasan a una persona que es la vicepresidenta del país y le pasa a una empresa tan grande como Google, imagínense la desprotección que hay hacia abajo, ¿no? Lo que ha generado el sentido común en la sociedad argentina para que hoy el presidente Milei haya osado ponerla en prisión siendo la principal líder opositora. Gracias. Thank you. Anyone else would like to add? ¿Alguien más? Sí, pienso en cuanto a, desde una perspectiva africana, en cuanto a la inteligencia artificial. Tiene que haber un equilibrio también en cuanto al bienestar de la gente y los beneficios económicos. Mi país se conoce por su historia del apartheid y cómo se va desarrollando la inteligencia artificial, vemos que hay un riesgo de lo que yo llamaría un apartheid digital. Es un riesgo particular para nosotros y no hay atención del sector privado para nada sobre la importancia y la implicación que eso tiene. Y en cuanto a la segregación racial histórica, si inteligencia artificial, por ejemplo, si yo miro aquí en la sala, soy la persona más oscura, y si la inteligencia artificial entonces ve que entonces me va a combinar con una persona más oscura también, solamente a ese nivel. Entonces, el futuro digital, o sea, que tenemos por delante, no podemos dejar que el futuro repita lo que es un pasado feo. Gracias. Brevemente, en cuanto a ese comentario de la cuarta generación de derechos y en un enfrentamiento colectivo respecto a esto, sí, porque eso también va a resolver el tema de cómo aplicar las leyes, porque es muy difícil aplicar las leyes si las cosas no están definidas de manera clara.
Bueno, en cuanto a los derechos humanos, se dice en muchas partes que la gente debe tener los mismos derechos en línea como fuera de línea. Hemos tomado 15 minutos más del tiempo de todos. Esta ha sido la última sesión. Espero que haya sido fructífera. Hay otras cosas aquí en esta sala, así que no se vayan. Mucha suerte con el IGF. Say we should try to finish by 5. Hello, everyone. Hola a todos. Vamos a intentar darle el cierre a esta sesión lo antes posible porque estamos pasados de tiempo. Tenemos hasta las 5. Si logramos terminar para las 5 sería muy bueno, pero podemos usar unos 5 o 10 minutos más. Lo confirmaron los técnicos. Antes que nada, me gustaría profundamente agradecer a los parlamentarios que han venido al IGF. ¿Cómo saben? Si puedo pedir su atención para este cierre final del itinerario parlamentario y si quieren seguir hablando lo pueden hacer en el pasillo. Muchas gracias. Ya casi terminamos, pero queremos agradecer a todos los parlamentarios por participar del IGF. Estamos dándole el cierre ahora al itinerario parlamentario del IGF, pero las sesiones, las conversaciones siguen en otras partes de este foro. Así que, en general, desde el 2019 estamos dando este espacio para que los parlamentarios formen parte del foro e intentamos mejorar cada año el itinerario parlamentario. Por eso apreciamos sus comentarios sobre cómo han sido las cosas. Y antes de darle la palabra a Andy de la Unión Interparlamentaria, quiero mencionar que hay más de 176 iniciativas de IGF a nivel regional y nacional y motivo fuertemente a que los parlamentarios no participen exclusivamente a nivel global, sino también a nivel regional, subregional y también nacional y local. Así que le doy la palabra a Andy para que presente los resultados del itinerario. Muchísimas gracias, Celine, y gracias a todo el mundo todavía aquí presente en la sala. Al final de cada itinerario parlamentario del IGF, desarrollamos un documento que resume sus deliberaciones y forma parte del acta formal del itinerario parlamentario y del IGF y se distribuye entre todos los parlamentos nacionales. Celine y yo, con la ayuda de muchos otros, pues hemos intentado recopilar los diferentes puntos de sus debates. Hemos hecho circular un borrador esta mañana. Hemos recibido muchos comentarios positivos y aportes. Parece que hay mucho nivel de consenso y también hay sugerencias para modificaciones. Bien, en cuanto al documento,
Haré un par de comentarios y después abriré micrófonos. Primero, en cuanto al documento que dice, pues nuestras deliberaciones se han centrado en cuestiones de integridad de la información, lucha contra los daños en línea, protegiendo a la vez la libertad de expresión. Y las ideas principales pueden desglosarse en 3 P's en inglés: parlamentos, plataformas y poder. Los parlamentos tienen esa función fundamental de legislación. Toda la legislación tiene que cumplir con los derechos humanos internacionales y los principios que les rigen. Invitamos a los parlamentos a hacer uso de la comunidad técnica y utilizar los conocimientos de esta comunidad y toda la comunidad multipartita, de hecho. También hemos hablado de la función de las plataformas y las responsabilidades que tienen las plataformas en relación con la integridad de la información y la lucha contra los daños en línea. Y esta intersección entre las plataformas y los parlamentos, pues tenemos aquí cuestiones de poder. ¿Dónde se sitúa el poder? Como han dicho, es una relación muy dinámica con diferentes puntos de vista y este es un tema de rigor. Las principales conclusiones que hemos escuchado de ustedes tratan de la importancia de la cooperación y el diálogo, la cooperación entre parlamentos para compartir experiencias y también la cooperación entre parlamentos y autoridades públicas y toda una gama de partes interesadas, incluyéndose aquí el sector tecnológico y también las empresas tecnológicas de gran poder. Todas estas cuestiones solo se pueden solucionar con un diálogo continuo. Por lo tanto, el documento recopila todos estos comentarios y en cuanto al borrador, hemos incorporado las sugerencias y con su aprobación las incorporaremos. Son puntos acerca del impacto medioambiental, de la tecnología, especialmente los centros de datos para la inteligencia artificial, también el refuerzo de la noción de la inclusión digital, inclusión de mujeres, niños y otros grupos también que están a riesgo de la exclusión, como las personas con discapacidad, y refuerza comentarios acerca del equilibrio entre la protección y la libertad de expresión y la lucha contra los discursos de odio. Muchos comentarios muy útiles que van a integrarse ahora al documento. Hay un par de propuestas de eliminaciones que no han llegado a un acuerdo, propuestas de eliminar referencias al IGF y la participación en los procesos internacionales, eliminar también referencias a la sociedad civil, pero no creemos que esté esto en línea con la mayoría de las opiniones escuchadas durante las deliberaciones de la semana. Aunque si quieren explicar esto, pueden hacerlo. Y estas son las ideas principales que va a reflejar el documento. Es el producto de sus deliberaciones. Si tienen un par de minutos ahora, si tienen alguna otra observación en relación con el borrador de documento que les enviamos a principios del día, ¿alguien desea realizar algún otro comentario? Por favor, pida tomar la palabra. Buenos días, Anne McCormick. Nosotros hemos proporcionado comentarios por escrito, pero tengo una pregunta. Dada la importancia de la velocidad y la precisión y la credibilidad con este tipo de declaraciones, según su experiencia y la de las personas aquí en la sala, ¿cómo podemos asegurarnos de que esta declaración tenga peso y credibilidad? ¿Declaramos que vamos a monitorearlo o vamos a revisar el progreso en relación con los diferentes temas y subtemas abordados en 6 meses? ¿Cómo hacemos que esto
tenga aspectos prácticos. Las palabras importan, pero las palabras a veces pierden poder del contenido si no se ponen en práctica, si no les sigue una acción. Gracias. ¿Un comentario en esta parte de la sala? Mahab Masara de Egipto. Este es el tercer IGF al que asisto y siempre decimos cosas muy positivas y, como ha dicho mi compañera, a mí me gustaría que el siguiente IGF tengamos algo, no sé, algo como una sesión que evalúe lo que ya se ha logrado o lo que podemos lograr año tras año. No simplemente irnos con este documento tan bueno, pero a veces no sabemos qué hacer con ello en nuestros documentos, en nuestros parlamentos, en nuestros gobiernos. Gracias. Nuestro compañero de Argelia. Gracias. Voy a hablar en francés, por favor. En relación con el borrador de la declaración parlamentaria, nosotros, en un espíritu constructivo de cooperación, deseamos expresar 3 reservas. Primero, el respeto de la soberanía nacional. Creemos que es importante que cada parlamento pueda regular el espacio informático según su propio marco. Esta exigencia es fundamental en relación con los enfoques legislativos propuestos sobre el contenido en línea y la regulación de las plataformas. Ya he hablado de los programas y le he enviado los párrafos a los que me refiero. Tenemos que tener equilibrio entre la seguridad en línea y la libertad de expresión y reafirmar a la vez nuestra lucha contra las ciberamenazas y la desinformación. Entonces, quisiéramos garantías sólidas para que las libertades fundamentales no se vean comprometidas. Necesitamos más claridad en relación con las definiciones de términos como contenido nocivo, desinformación o intimidación. Y en tercer lugar, nos gustaría que se incluya la participación equitable de países del sur y del Mediterráneo. Necesitamos un apoyo reforzado y necesitamos desarrollar los parlamentos del sur y del este del Mediterráneo para poder garantizar una puesta en práctica equilibrada de los compromisos adoptados. Y muchísimas gracias por la colaboración y por el espíritu de apertura mutua. Y quería saber también cuándo vamos a recibir la versión final del documento. Y muchísimas gracias. Muchas gracias. Hemos recibido, de hecho, sí, sus contribuciones por escrito. Tenemos un par de comentarios más aquí de Kenia y de Egipto. Y después nuestro compañero al fondo de la sala. Yo quiero dar las gracias a ustedes y a los organizadores. El equipo de la Unión Interparlamentaria ha hecho un buen trabajo. Ha enviado un documento interesante y las presentaciones han sido muy interesantes, pero creo que también tendríamos que haber recopilado la idea de la urgencia en la que todos los miembros del Parlamento se han expresado aquí. Queremos definir la visión. Venimos al IGF y hablamos acerca de la tecnología, pero en estos últimos años estamos escuchando hablar de la inteligencia artificial. Las conversaciones son generales, se habla de los parámetros que debemos utilizar, pero hay ahora urgencia en cuanto a los instrumentos. ¿Qué instrumentos específicos necesitamos desarrollar para que podamos limitar
lo que está pasando. Las personas que he escuchado, incluyendo las personas que se han expresado en la plenaria cuando presentó Gordon, todos tenemos problemas o luchas. Hablo acerca de los problemas que tienen las personas creativas. Nosotros también tenemos problemas en cuanto a la representación de datos. Entonces, ¿cuáles son los puntos comunes de esta lucha para todos? No queremos que esto sea un frente de sociedad civil contra gobiernos o empresas privadas contra gobierno o incluso personas contra las grandes corporaciones tecnológicas. Entonces, ¿cuál es el terreno común? ¿Cómo podemos incluirlo en un instrumento que se pueda aprobar? Yo estoy pensando en estrategias, en marcos y también tratados que sean vinculantes de manera internacional. La urgencia es real. Todo el mundo nos está diciendo, si han hablado demasiado, pues ahora pasemos a la acción. Muchas gracias. Muchas gracias. Egipto. Muchas gracias. Voy a ser breve. En cuanto a mi sugerencia, en mi experiencia, el borrador podría utilizar una plataforma que yo he utilizado en Egipto y es una plataforma en la que todo el mundo puede acceder y ofrece mucha información en cuanto a las legislaciones. Lo tenemos para las convenciones de clima y de medio ambiente. Entonces podríamos tener lo mismo, una plataforma de este tipo para la gobernanza digital, el radar digital. Y así tendríamos información de todo lo que se está promulgando en diferentes parlamentos en cuanto a la gobernanza digital. Esto podría ser de interés para todos. Muchas gracias. Y quizá un último comentario al fondo de la sala. Muchas gracias, estimados colegas y expertos. Primero, quisiera dar las gracias a la organización por las deliberaciones organizadas. Ha sido fantástico. Hemos abordado numerosos temas que son muy importantes. Hemos hablado de los riesgos de la digitalización, la inteligencia artificial. Hemos explorado también las amenazas a los derechos humanos, a la verdad, a la democracia en sí. Hemos hablado del deepfake y de la manipulación algorítmica. Y algo que no hemos abordado en profundidad es la cuestión del impacto medioambiental de las tecnologías que utilizamos, especialmente la inteligencia artificial, que es energéticamente intensa, y quería subrayar este comentario. También tenemos que pensar en esto. Es un problema que afecta a todos en el mundo y creo que no hemos podido abordarlo en profundidad aquí. Lo mencionamos ayer en una de las discusiones y quería que esto se refleje también en el documento. Gracias. Muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios tan útiles. Tomamos nota de todas sus reflexiones y creo que hemos reconocido que sí que hay urgencia. Esta es una responsabilidad compartida. Todos aquí en la sala, sean ya miembros del Parlamento, de otro tipo de organización, aquí tenemos que reconocer que hay diferentes maneras y diferentes niveles en las que podemos tomar medidas. Los parlamentarios aquí son las figuras centrales en esto, es verdad, en sus parlamentos nacionales. Pues, ¿qué preguntas están abordando allí? Y pueden hacer avanzar la agenda política en sus propios países. Hemos escuchado también acerca de los diferentes recursos disponibles en la comunidad del IGF y invitamos a todos a aprovechar la experiencia de la comunidad técnica, de la sociedad civil y del sector privado. Los parlamentos
también pueden participar en sus propias comunidades nacionales del IGF. Pueden participar también a nivel regional. Hay muchos documentos a disposición de estos grupos regionales. A nuestro nivel, al nivel de la Unión Interparlamentaria, pues estamos comprometidos con continuar el intercambio entre los parlamentos, organizando foros para el intercambio de experiencias. Se habló antes acerca del enfoque específico que se está teniendo hoy día en relación con la inteligencia artificial, porque es algo nuevo, es algo emergente. Mañana con el PNUD tendremos una sesión acerca de la regulación de la inteligencia artificial y escucharemos ejemplos de diferentes jurisdicciones del Parlamento Europeo, de Egipto y de Uruguay, y también de otros parlamentos, si quieren compartir con nosotros lo que han hecho o lo que están haciendo. Estamos dando seguimiento a las acciones parlamentarias en relación con las políticas de inteligencia artificial y hay enlaces a todos los comités que están actuando aquí. Si su parlamento está tomando o está desarrollando algo para la inteligencia artificial, queremos saberlo. Y como ha mencionado nuestro compañero de PNUD, estamos a punto de anunciar públicamente a finales de noviembre que el Parlamento de Malasia acogerá un evento muy importante sobre la función de los parlamentos a la hora de desarrollar una inteligencia artificial responsable. Nosotros queremos conectar a los miembros del Parlamento que están intentando actuar en esta área para que puedan intercambiar notas en relación con el progreso, los retos, los obstáculos, trabajar juntos para crear coaliciones como las que han descrito durante el día de hoy. A todos estos niveles diferentes creemos que hay espacio para avanzar y nos alegra escuchar que ha habido una participación muy alta en este itinerario parlamentario. Yo creo que esto muestra que sí, las acciones están cobrando vida en sus parlamentos. Vamos a producir, por lo tanto, este documento final. Se lo pasaremos y esperemos que sea útil al avanzar ustedes con su trabajo en sus parlamentos. Céline, muchas gracias y gracias por este resumen. Bien, además de este documento, vamos a resumir también las deliberaciones de cada una de las sesiones y también le daremos seguimiento a las diferentes referencias, los diferentes documentos mencionados, especialmente la sesión anterior con todos los grupos de partes interesadas que han hablado de diferentes oportunidades de cooperación con los miembros del Parlamento. Y antes de cerrar, ya he mencionado que hay otras sesiones que se van a organizar durante el resto de la semana con diferentes grupos de partes interesadas. Hay algunas sesiones específicas que invitan a los miembros del Parlamento a participar y una de ellas empezará mañana a las 9 de la mañana aquí en el estudio N, una sesión colaborativa sobre las políticas de la nube y la inteligencia artificial. Y también la sesión que mencionó el Parlamento Europeo, que incluye a la juventud y sus visiones políticas. Esto también se celebrará por la mañana. Y habrá otra sesión que ha mencionado ya Andy, coorganizado por el PNUD también con la Unión Interparlamentaria. Esta se celebrará por la tarde a partir de las 2:45 hasta las 3:45 sobre las normativas para la inteligencia artificial. Y el día 26 hay otra sesión organizado por el Parlamento Sami y el Parlamento de Noruega y abordando las barreras a la tecnología digital y los idiomas. Entonces, si tienen más comentarios, por favor, pásenoslos y muchísimas gracias. Gracias, Céline. Y con esto, muchas gracias. Y con estas palabras, le doy las gracias al Parlamento de Noruega por ejercer de anfitrión de este itinerario parlamentario y gracias a Céline por todos sus esfuerzos de organización. Y gracias y disfruten del resto del IGF.